Bienvenidos a este podcast. Te recuerdo que también puedes seguirme en redes sociales como JonasYTV. Si te gusta mi contenido, te invito a que lo compartas con tus amigos. Mira el cielo, las estrellas, mira cuántas cosas bellas que nos da la luna llena, que ha pintado nuestra noche con su azul. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar pendiente de mi contenido y gracias a todas esas personas también que muy amablemente pues preguntan, oye, ¿y cuándo vas a grabar algún otro programa o algún otro video? Pero bueno, estamos por acá. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast titulado Sentimientos transmitidos a través de las historias de la Biblia. Y bueno, para ir arrancando con esto, pues, ¿qué te puedo contar? Primero, vamos a conocer la definición de lo que es un sentimiento. Y pues, según que la RAE, nos define la palabra sentimiento como a un estado de ánimo, como también a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, el estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general. Muy interesante, ¿no? Pues algo que tenemos que tener muy en cuenta y es el sentimiento en el cual me quiero basar pues en este capítulo, que es el miedo. A través de la historia hemos ido naturalizando este sentimiento u emoción, pues creemos nosotros que quizás ha habido algún episodio de nuestra vida o tal vez alguna experiencia con la cual nos hemos enfrentado en el caminar diario. Pero algo muy interesante es que no es algo natural, no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que hemos venido arrastrando desde tiempos antiguos. O sea, el miedo es una consecuencia dado a raíz del pecado original de Adán y Eva. Pero no nos vamos a detener tanto en esto, sino que quiero leer algo que me llamaba mucho la atención en la historia de Jonás. La historia de Jonás nos enseña o nos habla acerca de este personaje muy, que, muy icónico, ya que, bueno, es algo que nos han leído desde nuestra niñez. Es una historia que muchos de principio cuando escuchan el nombre, Jonás, pues lo primero que se les viene a la mente es, el sujeto aquel, pues que se lo tragó la ballena y estuvo 3 días. Más sin embargo, es uno de los personajes con el que nos podemos identificar todos nosotros. Tú dirás, ¿por qué? Pues porque es una persona que en su momento quiso huir. Y la palabra huir es algo o es el significado de reacción a algo que nosotros le tememos. Entonces cualquiera pudiera decir, pero es que fue desobediente. Claro, fue desobediente, pero lo más importante de todo es que él quiso huir. Así que vamos a leer de manera express todo esto. Dice, el nombre del capítulo número 1 es Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cualquiera pudiera haber pensado en ese momento. Recordemos que había poco conocimiento o poco acceso a la información de quién era Jehová. Por lo tanto, quizás Jonás desconocía que Jehová es omnipresente. Desconocía que Él estaba en cualquier lugar. Pero lo que me llamaba más la atención era esto, que él quería huir de la presencia de Jehová. Ahora bien, el mandato de Dios fue bastante claro, porque él lo que quería era que Jonás fuera a pregonar esa ciudad, a pregonar a Nínive. O sea, Jehová le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. La palabra pregonar encierra este concepto: publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía que ir a hacer Jonás? Ir a pregonar, ir a decir que Dios ya se había dado cuenta de la maldad de esa ciudad y a anunciar el mensaje de arrepentimiento. Mas sin embargo, viene Jonás y dice: bueno, no voy a ir porque esa ciudad es tan mala y yo no quiero morir, y pues me voy. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ahora bien, algo que deja muy claro desde el comienzo este capítulo es que Jonás quería alejarse precipitadamente de un lugar. Pero en este caso no era un lugar del que Jonás quería huir. Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Mas sin embargo, quizás al descubrir este sentimiento del que nos deja claro este capítulo, más que claro este personaje, es que tuvo miedo por algo inminente, y es que él sabía la maldad que dominaba en Nínive, y él quiso huir tanto de la misión que Dios le había dado, por la tremenda responsabilidad que Dios había depositado en él. Pero esto es bien interesante, y cualquiera pudiera decir: pero es que Jonás tuvo miedo, claro. Mas sin embargo, el miedo muchas veces te lleva a actuar precipitadamente. ¿Por qué razón? Porque Jonás, no sé qué pasaba por su cabeza en ese momento, pero él pensaba que podía escapar de la presencia de Dios. Mas sin embargo, a nosotros es algo que nos pasa a diario. Nosotros queremos huir de lo que Dios nos ordena muchas veces, porque pensamos y nos anticipamos a que, bueno, en el caso de Jonás, que lo que quería él era huir porque tenía miedo de ir a Nínive, por la maldad que acechaba en toda la ciudad, por la maldad de la que estaban llenos todas esas personas. Pero qué curioso es que Jonás no supiera que Dios está en todo lugar. Mas sin embargo,
la consecuencia a la que te puede llevar tomar una decisión precipitada, ya sea por miedo o por inseguridad, porque te predispones a muchas cosas, es a la ruina que te puede ocasionar la desobediencia. Y es que el sentimiento que descubrimos acá, y no solo en Jonás, sino porque si tú sigues leyendo en el versículo 5, nos dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Muy bien, cuando el barco zarpa, la historia nos cuenta que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, a tal punto que la barca se tambaleaba hacia la derecha, hacia la izquierda. Realmente se estaba inestabilizando en el agua. Entonces los marineros tuvieron miedo de toda la tormenta, a tal punto que se empezaron a despojar de todo lo que pudiera provocar inestabilidad en el barco y los hiciera volcar. Había mucho temor. El sentimiento más dominante en este capítulo es el miedo, pero el miedo provocado por una mala decisión que desde el principio se pudo haber evitado. Entonces, la emoción que podemos extraer de este capítulo es eso, el miedo a causa de una mala decisión, o sea, el miedo que fue causado por una consecuencia de una decisión que fue tomada precipitadamente por inseguridad. Pero quiero finalizar este podcast diciéndote algo. Durante los demás versículos vemos cómo este sentimiento se ha apoderado de todos los marineros, a tal punto que la historia cuenta que Jonás estaba dormido en la parte inferior del barco y que le llegaron a preguntar que el por qué dormía y por qué no clamaba a su Dios. Entonces más adelante, pues Jonás confiesa que esa tempestad ha sido traída a ellos porque él estaba escapando de la presencia de Jehová, porque lo había enviado a Nínive, mas sin embargo él cogió el barco y se va para Tarsis. Bueno, ni termina de llegar. Cuando echaron las suertes para ver quién era el culpable, pues igual Jonás fue el certudo y sobre él cayó la suerte que echaron y lo lanzaron al mar. Mas sin embargo, los marineros dudaron por un momento porque dijeron que no querían manchar su sangre por si se estaban equivocando. Entonces al final termina el versículo 17 diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sabes, quizás tú en tu diario vivir o en algún determinado momento de tu vida has tomado una mala decisión y eso ha hecho que te desvíes del camino por donde Dios te ha querido llevar. Pero quiero decirte algo para ti que estás escuchando este podcast. No importa la situación a la que tus malas decisiones te hayan llevado.
No importa lo que estés pasando por este momento. Pero quiero decirte algo, que la misericordia de Dios te va a alcanzar. Te va a alcanzar y Él va a tener cuidado de ti en cada momento. Tal vez la incertidumbre te esté acechando. La inseguridad de cómo vas a salir de esto o no sabes si vas a salir de esto te está acechando. Porque la mala decisión que tomaste te ha llevado a llenarte de temor, a llenarte de miedo, a llenarte de inseguridades. Pero déjame decirte algo, la misericordia de Dios te va a alcanzar. Y tal como Dios tenía preparado este gran pez para salvaguardar la vida de Jonás, así Dios tiene preparada la salida para la situación que tú estés atravesando. Solamente mi consejo es, ten confianza, porque Dios tiene bajo control tu vida y Dios te va a sacar del hoyo en el que tú estés. Solamente confía, porque Él tiene el control de todo. Así que Dios te bendiga y te veo en el próximo capítulo de estos podcasts. Mira el cielo, las estrellas, mira cuántas cosas bellas que nos da la luna llena, que ha pintado nuestra noche con su azul. En la risa de los niños y en el canto de las aves, en el sol de las mañanas que se asoma a la ventana a saludar. Si son muchas las razones que te impiden sonreír, pero existen 1000 motivos que tenemos para vivir, porque esta vida hay que disfrutarla, porque no vale la pena quererla terminar por algo que ya pronto pasará. Guerras, virus y tragedias, se calienta nuestra tierra, cada loco con su tema, cada cual con su dilema y a seguir. No hay más tiempo de quejarnos ni seguirnos destruyendo. Seamos agradecidos y entreguemos nuestra vida para servir. Si son muchas las razones que te pueden deprimir, pero existen 1000 motivos para poder sonreír, porque esta vida hay que disfrutarla, porque no vale la pena querer todo acabar por algo que ya pronto pasará. Si hay más de 1000 motivos para disfrutar la vida, si hay más de 1000 motivos para vivir cada día, porque esta vida Dios la ha dado, porque sí vale la pena amarte y ser feliz, porque hay más de 1000 motivos para vivir, porque en Dios siempre hay motivos para seguir, porque hay más de 1000 motivos para vivir.